César, ¿cómo estás? Yo, bien, bien, con un poco de frío. Pucha, sí, cambió el clima ahora y se nos fue el veranito De sanjuanino. una, Sí, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos con César. Recuerden que en nuestras conversaciones semanales nos pueden ver en tanto en nuestro canal de YouTube como en el canal 105 de GTD Manquehue y Telesur. Esto se repite, se da los domingos en la noche, después se repite en la semana. Y recuerden de hacernos llegar comentarios si quieren, sobre todo por YouTube, que es más fácil. Los temas que vamos a ver hoy día son, en primer lugar, aprovechando que me toca hoy día presionar a nuestro amigo conservador de derecha, César, lo vamos a apretar sobre el tema qué está pasando en la derecha y esta especie de motín que hubo en la derecha, ¿no es cierto?, en los últimos días. Segundo, vamos a preguntarle a César qué opina sobre el último discurso de rendición de cuentas que dio Putin y la amenaza que le hizo a medio mundo Putin que no se metieran con Rusia. Después un artículo bien interesante que vamos a preguntarle a César la opinión sobre un economista norteamericano que está diciendo que lo que está pasando en Chile es un preludio a lo que puede pasar en Estados Unidos. Y por último vamos a ver también qué opinión tiene César sobre el tema del conflicto que ha habido entre el canal La Red, ¿no es cierto?, la sátira que hubo sobre el ejército, la reacción del ejército, en fin, los límites del periodismo y todas esas cosas. Vamos a verlo con César. Así que partamos. César, lo primero, ¿cómo ves este tema, todo lo que ha pasado en los últimos 3 días, esta especie, como tú mismo le pusiste, esta especie de motín de la derecha desde el Parlamento y desde los partidos, sobre todo con la gente de RN, pero ¿cómo estás viendo el tema y cómo ves el proceso de toma de decisión de Piñera? Que a todo el mundo le ha llamado la atención que aparece como tomando decisiones en solo, con este gabinete débil. ¿Qué opináis? yo creo que es un verdadero motín. O sea, la carta de RN es una carta muy fuerte. Los reclamos que ha recibido han sido de Lavín, de Evelyn Matei. O sea, ya no queda nadie. O sea, hasta incluso se hablaba que dentro del gabinete había tensiones que lo desmitieron a través de una carta que parece más falsa que Judas, digamos, que todas las grandes figuras de la derecha se le han ido en contra. No tiene apoyo, ¿ya? Las figuras del gabinete son mucho más débiles que las que podían haber antes. Se dice que ha estado con él hablando, que ha ido a pedirle que cambie de opinión. Todos los candidatos de la derecha, incluido el último ministro de Hacienda, Chadwick y otras personas más, pero sin embargo él se la jugó por esto del Tribunal Constitucional casi como un gallito y sería fregado que lo perdiera, ¿ya? Ahora vamos a terminar probablemente pues capaz que terminemos con el último retiro, ya que ya afecta, es plata que van a sacar los más ricos, ya no son los más pobres, con una reforma tributaria relativamente importante, en que va a estar no solamente el impuesto a los súper ricos, sino que también va a haber una diferencia entre las empresas pymes, las medianas y grandes y las súper grandes, que ya se van a ir al 30%. Yo creo que eso, yo creo que va a pasar. Entonces, esto es el antiprograma de Piñera, entero. Pero tú le ves un hilo político, César, porque hay veces que uno está en desacuerdo con lo que alguien toma una decisión, pero tú logras seguir un hilo. Lo que yo me perdí, puedo ser Gil, yo digo, pero me perdí que no le di el sentido. ¿Por qué está haciendo esto si está en contra del 80% de la población y casi de la mayoría de su propia coalición? ¿Qué es lo que espera obtener con esto? Para mí, yo este cuento lo veo perdido políticamente y el tema viene perdido de hace tiempo. O sea, no estar calibrado con lo que está opinando la opinión pública, estar encerrado en un sistema de focalización que no tiene información, ¿ya? O sea, te cuento, porque yo tengo un personaje que nos ayuda en la casa, fue a pedir su subsidio y entonces le dicen que no. ¿Y por qué no? Porque él hace 3 años tenía un contrato que ganaba más de 500 lucas, pero lo echaron, nunca nadie arregló nada, porque este es un país informal, ¿no es cierto? Ni él hizo el cambio, ni su patrón hizo el cambio, y entonces ahora sale rechazado, ¿ya? Y por otro lado, el subreportar ingresos
es una tentación inmediata. De Claro. hecho, el ser formal en Chile tiene un impuesto que es tremendo, porque te saca de todo de gobierno. Entonces la gente no quiere. Entonces, fue muy mal interpretado aquí Ricardo Aristía, pero la verdad es que la gente que anda buscando trabajo hoy día no quiere ser contratada con contrato, No, quiere está bien, pero por trabajar Dios y que le paguen, escucha que lo pero dijo por mal, fuera. César. Está bien, pero lo dijo mal. No, sí, yo sé que sí, pero créeme que es una verdad. O sea, la gente hoy día gana más plata sin contrato, porque tiene la plata que recibe por fuera y además el subsidio y si le das el contrato, pierde una serie de garantías que no solo no solo son de ahora, de este subsidio, sino que el subsidio habitacional, las becas universitarias, los copagos para los colegios, la medicina, por las escalas de FONASA. Entonces aquí es un sistema que está muy mal armado, sobre todo con un país el cual el 40% de los trabajadores son informales. Esto no es Noruega, estamos entre Ghana y Noruega, estamos entre Tongoy y los Vilos en este cuento. Entonces, una política focalizada es buena cuando tú tienes información completa, oportuna y puntual, Y ¿no es eso no cierto? está. Y pone, esa cuestión no existe, ¿ya? Y yo estaba escribiendo ahora que una vez que fue a Noruega me contaba el taxista que los partes del tránsito son más caros para la gente que gana más plata, ¿ya? Lo cual a uno le puede parecer bien, mal, regular, justo, injusto, pero eso, ¿qué tiene de trasfondo? Que el carabinero o el juez de policía local sabe tus ingresos. ¿Ya? Entonces es un país que tú tienes todas las cuestiones. Ahora en Estados Unidos, mira lo que hacen. En Estados Unidos, como los datos personales son sagrados, eso, cosa que tú la conoces bien, entonces, ¿qué hace Trump? Y que lo hace Biden ahora, ¿sabe qué más? Yo le voy a mandar un cheque de $1.500 o $2.000 a todos, ¿ya? Pero a los que son formales, compadre, yo los agarro por impuestos internos al final de año y les digo, usted recibió más plata y usted, no sé si piden que se lo devuelvan, pero por lo menos tributan. Bueno, aquí con todo el mundo, como no hay esa información, ¿ya? Tampoco lo puedes hacer o lo podrías hacer, pero en definitiva, las políticas de focalización en pandemia, en un país sin información a punto, no funcionan y producen muchísima frustración. Oye, César, a propósito del mismo tema, ¿tú crees que esto le puede traer un costo a Piñera? A Piñera le quedan 6 meses. Entonces yo creo que echarlo no es negocio para nadie. ¿Y a la Eso derecha? como primera cosa. ¿Tú ¿Ah? crees que le puede producir impacto electoral a la derecha? ¿Que Piñera siga en la línea equivocada? Es que lo que pasa es que ahora la derecha no está siguiendo la línea de Piñera, porque obviamente que saben que vienen elecciones y le están diciendo eso, oiga, no me afecte a mí, ¿ya? Pero sí tiene asustado a sus candidatos a alcalde, sí tiene asustado a todos sus candidatos, porque dicen, oye, bueno, es que no hay que olvidarse que Piñera es el primer magistrado de la nación, o sea, es el líder designado. Pero si esta es una monarquía, este es nuestro rey. ¿Cachai? Pero aunque no fuera, o sea, imagínate que fuera primer ministro, pero también, te fijáis, el hecho que ande perdido es un costo para todos sus partidarios. Yo no sé si va a tener mucho efecto, porque el panorama del otro lado tampoco es mucho más bonito. No. ¿Ya? Piensa tú que están hablando del 10% y doña Jasna Proboste dice, ¿sabe qué? Yo me olvidaría si acaso usted hace una reforma tributaria. Entonces ahora parece que están discutiendo las dos cosas, pero tampoco están de acuerdo. Y también fue como una cosa de parte de ella. Ahora ella es Sí, la presidenta del Senado y sí. es una voz importante en un partido importante, pero tampoco, y también la oposición sabe que este 10% va para los más ricos. Y adivina tú qué es lo que hacen esa gente cuando retira. Lo ponen en un APB o lo ponen en un depósito a plazo convenido. O sea, tampoco estamos ayudando a gente que necesariamente lo está pasando muy mal. Y hay un tema con las compañías de seguro por los retiros, por la La renta por las vitalicia. compañías de seguro que es complicado. Es complicado porque es un esquema distinto, ¿te fijáis? Nadie sabe cómo le vas a reponer la plata a las compañías de seguro o cómo te las van a restar ellos
de tus futuras pensiones o de tus futuras cuotas. Ahí hay un tema, pero sí, yo creo que aquí hay un desorden gigantesco y que el presidente no ayuda a ordenar esta cuestión, sino que todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Ya? Y reaccionan un día aquí, un día allá. Una pena, o sea, es una pena por el país. César, cambiémonos de tema de forma brusca. Démosle. Todo el mundo se sorprendió. Hace 2 días atrás fue como la rendición de cuenta pública de Putin en Rusia. Y bueno, hizo los típicos esquemas de siempre, pero entre medio dijo: Rusia tiene una línea roja, dijo, a su alrededor, dijo, y el que la cruce se va a topar con nosotros. Y dijo una frase, no sé cómo la vas a interpretar tú, dijo: tengan cuidado porque nosotros vamos a hacer una respuesta asimétrica. ¿Qué te pareció? Porque a mí me hizo acordarme lo que era el mundo hace 100 años atrás. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que Putin está olvidándose cómo es el mundo hoy día. O sea, Rusia hoy día no tiene la potencia que creíamos que tenía, ¿ya? China lo lleva, pero por distancia. No están exportando tampoco un modelo ideológico, político, económico. Hoy día más bien se mira como un zarismo, una dictadura zarista y relativamente corrupta. Ellos tienen como herramienta el petróleo y es lo que usan, pero lo que molestó es que acumuló tropas en la frontera con Ucrania y repartió 1,5 millones de pasaportes rusos a los ucranianos, prorrusos, para poder tener, ¿no es cierto?, la excusa de quitarles la parte sur y sacarles la entrada al Mar Negro, lo cual es relativamente grave y eso es lo que yo creo que está básicamente haciéndose. Y Biden, yo creo que mide bien que Rusia ya no es la Rusia de Brezhnev o de Nikita Khrushchev, sino que es una cuestión bastante más menor, ¿ya? Y han sido duros con ello. Ahora, ¿qué cosa puede hacer Rusia tan asimétrico? Y no sé, podría ser, ¿no es cierto?, como una Norcorea más grande, pero no va a atacar a los países de Europa Occidental. Yo me imagino que no tiene la espalda, más económicamente están sin estar muy sólidos. No son Claro, los chinos. entonces y un país relativamente desordenado, que tienen a su principal líder opositor, que lo tienen con huelga de hambre y preso, y que también lo trataron de envenenar. O sea, es muy feo el cuento, no veo no sé por dónde podría ser tan asimétrico, o qué algo tan asimétrico podría ser. Yo no sé qué pensáis tú. Yo creo que este gallo lo que está pensando es básicamente las cosas más sofisticadas, lo que le hicieron a Estados Unidos con Trump. Yo no puedo dejar de pensar que todo el descalabro que quedó en Estados Unidos y su sistema político con la candidatura de Trump fue inducido y controlado por Putin. Entonces yo me imagino que está pensando en ese tipo de cosas, a lo mejor debe tener ¿Que es un información. ataque, un hackeo generalizado? Claro, cosas de ese estilo, manipulación de los sistemas políticos a través de eso, debe tener a través de su servicio de inteligencia información secreta que afecta a personas de Alemania, no tengo idea, de países europeos y norteamericanos. Me imagino que está pensando en eso, porque imaginarse confrontaciones al estilo tradicional no hay por dónde. Oye, No, César, por ningún lado. cambiémonos de tema y vámonos a hablar del señor Stephen Moore. Stephen Moore escribió un artículo que dice literalmente: la caída de Chile es una advertencia a América. Y este señor, ¿por qué no nos desarrollas todo el tema? Pero este señor está diciendo que hay que tener cuidado porque la mezcla de las desigualdades sociales y el descontento y las tensiones que produce la pandemia y el empobrecimiento es una mezcla bien explosiva política. ¿Cómo viste el artículo tú? Bueno, a ver, se ve es una buena descripción en general. O sea, Chile parte de ser un país súper pobre y súper atrasado dentro de los de Latinoamérica. Agarran los Chicago Boys con Pinochet, la batuta, hacen una serie de transformaciones, las AFP, las ISAPRE, los colegios con copago, la libre empresa, libertad de cambio, libertad de movimiento de capital, etcétera, y se transforma de a poco en el país líder de América Latina y con distancia. Además, un país ordenado. O sea,
el oasis de Piñera, ¿no es cierto?, de septiembre del año antepasado. Y ahora, entonces, enfrenta violencia, enfrenta como una especie de destrucción institucional, ¿ya?, en medio de miles de elecciones y miles de cosas, y con mucho descontento social porque una clase media que era relativamente precaria, que se mantenía a través del endeudamiento, digamos, con todas sus cosas, hoy día se le cae ese tema, y es como que de repente le levantaron las polleras a la señora y abajo había algo que a nadie le gustó, digamos. Y en la comparación dice, ojo, dice, esto no solamente es algo que puede pasar en Chile, esto es algo que está pasando en todas partes, y en particular hay que ponerle ojo a Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, si tú te fijas, también están echando abajo las estatuas de Lee y de otro, y de Washington, etcétera, etcétera. Hay un malestar grande, una cosa que tú siempre has dicho, ¿no es cierto? O sea, el 90% de los presos en Estados Unidos, que tiene por supuesto muchos presos, son o latinos o son negros, ¿ya? Y entonces toda esta cuestión de Black Lives Matters es un tema que no solamente tiene que ver con que los policías maten, ¿no es cierto?, o sean más rudos con los negros, no sin razón, ¿ya?, muchas veces, pero que ahí dentro de los guetos negros, ¿no es cierto?, está instalado el tema de la droga, el tema del crack. Los guetos urbanos. Mucha violencia, o sea, de cada, pues, 10 asesinatos, como 8 son también de estas minorías más dejadas atrás. Y este es un cuento que está empezando a surgir con fuerza, o sea, hasta qué punto el sistema capitalista es capaz de sobrellevar bien o no, si tú lo dejas muy suelto, el tema de la desigualdad y de la gente que va quedando atrás. ¿Sabes lo que yo más hallé interesante del artículo? Sí, habiéndolo visto hace poco, ratito atrás nomás, pero lo que hallé interesante es que nos estén mirando atentamente. Por otro lado, tú sabes que desde la izquierda, desde los intelectuales de izquierda, uno de los prohombres actuales, ¿no es cierto?, que es Slavoj Žižek, este esloveno, sociólogo, filósofo, marxista, neomarxista, extraordinario, un hombre muy inteligente, y él ha escrito varias cosas también sobre lo que está pasando en Chile desde el 18 de octubre en adelante. Y él también dice que esto es un fenómeno global en el cual se está manifestando primero en Chile, pero dice que hay que estar atento en Europa. Entonces, ojo con eso, porque para los que hacemos análisis interno del país, tenemos que tener presente que no solo están las dinámicas chilenas, sino que, a propósito de la pandemia, aquí hay dinámicas de pauperización, de marginalidad, etcétera, que son hoy día internacionales, que no solo se están dando en Chile. Claro, pero ojo que para los ex marxistas y antes los marxistas, siempre estaba a punto de caer el capitalismo. El capitalismo estuvo a punto de caer. La Primera Guerra, ¿te acuerdas? La Revolución de Octubre, ¿no es cierto? En Rusia estuvo a punto de caer para la Guerra Española, estuvo a punto de caer para la crisis del año 33, para el 2008 estuvo a punto de caer y no cae. O sea, también es un sistema bastante robusto y probablemente sí, que aquí hay peligros que son importantes como el cuidado de la tierra. Fíjate tú que ahora puede haber una primera ministra del Partido Verde en Alemania. Un partido verde bastante más dulcificado, digamos, pero igual es una igual el Partido Verde, no, sin duda. Sin duda. Oye, César, pasémonos a otro tema que ha causado mucha fricción, y yo sé que tú tienes mucha cercanía con el ejército, e incluso afectiva, que tienes un vínculo poderoso con el ejército. ¿Cómo has visto tú esta tensión que hubo entre esta parodia en el canal, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la red? La red, una parodia al ejército, la reacción del ejército. ¿Cómo ves tú esta cosa de la tensión que hay entre la libertad de expresión, sobre todo a través de la parodia, que es una crítica política, ¿no es cierto? Para que la gente que no le interesa a lo mejor mucho el tema de la parodia, de la época de Shakespeare en adelante, es usar el humor duro, la exageración, como crítica política, entonces a los poderosos. Uno hace parodias de la iglesia, de los políticos, del ejército, de los ricos, pero es una forma de criticar el poder. ¿Cómo ves tú esto y cómo evalúas tú la reacción de dos cosas? La reacción que tuvo el ejército y la reacción, César, que tuvo el gobierno de Piñera detrás, que como que lo respaldó y después se echó un poco para atrás. ¿Cómo miráis el tema?
A mí me duele porque yo creo que el ejército ha sido súper maltratado. O sea, piensa tú lo de la estatua de Balmaceda, ¿no? De Baquedano nomás. O sea, todos nuestros héroes militares fueron maltratados durante todo este movimiento loco que tuvimos, ¿ya? Los insultan, los maltratan. Esto es un tema que viene hace mucho tiempo y yo creo que dentro de la izquierda más dura hay una intención de que desaparezcan, o sea, de que se acaben, de que esta es la venganza por lo que pasó, ¿ya? Tú dices que se refiere al golpe, al periodo de Pinochet. Claro, por supuesto, ¿ya? El odio es inmenso y hay mucha gente que le gustaría que desaparecieran, como también les gustaría que aquellos que el 45% que apoyó el sí en su minuto también desapareciera. O sea, que quien trabajó para el gobierno militar, quien asesoró, quien hizo cualquier cosa, no tiene una ciudadanía de verdad. Y con el ejército, una capa de disminuye, claro. Y con el ejército yo creo que han sido sumamente duros. Ahora, lo respaldaron la Marina y lo respaldó la Fuerza Aérea. Y al respaldar la Marina y la Fuerza Aérea no le queda otra al ministro de Defensa que salir en defensa. Ahora, pongamos las cosas en su nivel. O sea, es una carta del ejército reclamándole al canal por el tema. No es que estén deliberando, no es que estén diciendo, sabe que si yo me enojo más le puede pasar algo, ¿no? Es decir, ¿sabe qué? Es como si a ti o a mí nos agarran para el pistoleo, ¿no es cierto?, en cualquier programa de parodia, como lo hacía ayer Copuchento, por lo demás, y la Cecilia Pérez también lo demandó, ¿ya? Y otros también lo han demandado. O sea, esta es una cuestión que tampoco hay que... Lo que pasa es que el límite es jodido, ¿eh? Porque quiere decir... Es deliberar, o sea, deliberar es otra cosa. No, estoy de acuerdo, pero dejando de lado la deliberación, yo creo que, fíjate, sabrás tú que obviamente, por mi posición política, he sido extraordinariamente crítico de Piñera en todo, siempre, ¿no es cierto? No solo no voté por él, yo soy de izquierda, todo el mundo sabe. Lo que te quiero decir es que yo, una de las cosas que he aplaudido de Piñera, desde el gobierno anterior, ¿te acuerdas cómo le dieron en el gobierno anterior? El Clinic en ese momento, se reían de él, pero lo imitaban, fue una cosa grotesca y muy insistente. Y nunca Piñera pisó el palito. Le dijeron de todo por redes sociales, de traidor, de ladrón, y Piñera nunca pisó el palito. Porque claro, pero aquí estamos hablando de un canal de televisión que debe hacer periodismo responsable, lo que hemos hablado. Esto es parodia, no estoy de acuerdo. Sociales. Pero esto es una parodia, esto es el Saturday Night Live norteamericano. ¿Y dónde pones el límite tú entre la parodia y el insulto? Yo creo que no hay. Mira, esta cuestión se debatió en Inglaterra, César, es un tema que a mí me encanta mucho. Yo soy gran partidario de la libertad de expresión, eso no significa que si causas un perjuicio no te puedan demandar, pero yo, cuando sacó Las Alegres Comadres de Windsor, Shakespeare, que es una parodia de la realeza inglesa, una parodia, que en tono cómico, además es su gran obra cómica, hubo crítica, y ya en esa época los asesores de la monarquía inglesa le dijeron, sí, pero esto es crítica, es parodia, esto es sentido. Pero espérate, pero la reina de Inglaterra, Isabel II, y la corte han reclamado a la prensa. ¿Sí? Cuando han salido cuestiones que los molestan y que se les meten en sus cuestiones privadas. Pero ahí no en parodia, pero no en parodia. Ahí lo que están son infracciones. Es que la diferencia entre parodia e insulto, hay una línea muy tenue ahí. Pero es que en uno me estoy riendo. En una cosa yo me estoy riendo de Pinochet, me estoy riendo del ejército, me estoy riendo. Mira, ¿sabes de qué vas a acordarme, César, esto? De un programa, ¿cómo se llamaba en los años 90? El Plan Z. ¿Te acuerdas? De la red también creo que era, pero el Plan Z, que era gente más bien de izquierda, además. Y hicieron una parodia de Allende, gente de izquierda. Y mostraron, esto de haber sido los 91, 92, tú te vas a acordar, hicieron una parodia de Allende borracho, con Chivarriga, el partido. El Partido Socialista se indignó y se querelló. Yo lo hallé loco. Es que es inaceptable. Yo a mí que me tocó estar tanto tiempo viendo en Argentina, Tinelli destruyó el gobierno de la Rúa, ¿ya? En base a este tipo de cosas. O sea, el periodismo argentino que todo el mundo dice, mira, jaja, cómo lo hacen y qué sé yo,
pero es sumamente destructivo. Ese periodismo no ha cambiado nada de las cosas malas de Argentina. No tiene ningún valor agregado, porque la Argentina sigue siendo igual, ¿ya? Lo que es. O sea, no han mejorado ni la corrupción a través de la violencia periodística, ni le han dado estabilidad, ni han sacado supuestamente a los más malos, y sin embargo, eso es la parodia argentina, que viene desde el fútbol, y tú dices, bueno, y esos periodistas argentinos del fútbol que son tan rudos, tan violentos, ¿en qué han cooperado? Han defendido a Maradona hasta la muerte, bueno, incluso con las cosas más malas que puede haber tenido Maradona. Entonces tú dices, ojo con los periodistas. Yo no me trago este cuento de que lo hagan porque están por cualquier causa buena. Yo creo que lo que aquí tienen detrás siempre se llama rating, rating y más rating, y en base al rating hacen lo que quieren y después se refugian en la libertad de expresión. Y yo creo que eso, ¿no es cierto?, es como cuando los curas se refugiaban detrás de la sotana. Yo creo que es inaceptable que los periodistas hagan cosas que después no les pueda pasar nada. O sea, a la Cecilia Pérez la pueden tratar de mono gorila, güey, y nada, y es una parodia, es un chiste. Pero a mí, te digo por experiencia personal, por razones obvias, por mi trabajo, como abogado litigante, periódicamente me dicen de todo, o por redes sociales, o por prensa, y nunca se me ha ocurrido a alguien que me critica o se ríe de mí, que me ha pasado varias veces, imaginar que voy a salir a reclamar. Bueno, si alguien opina mal de mí, opina mal de mí, ¿no? Se llama libertad de expresión, eso no. Sí, pero tú eres una institución, po. O sea, sí, en cierta forma, porque tenés, ¿ya? Pero no eres la institución. Pero yo te digo, todas las instituciones de hecho se defienden. O sea, cuando tú ves que atacan a los empresarios, sale Juan Sutiles, la CPC, a defender y atacar, y así vamos viendo. ¿Ah? ¿Qué te pareció la respuesta del gobierno, César? El ejército, po. Oye, ¿qué te pareció la respuesta del gobierno? ¿Qué dijo? Porque el gobierno sale al comienzo respaldándolo, pero después se echa para atrás cuando viene toda la defensa de la libertad de prensa. Ellos se echaron para atrás y dijeron, no, si lo que decían era que no era ilegítimo lo que habían hecho, pero que reconocían el derecho al ejército a opinar, pero que también la prensa podía seguir diciendo lo que quisiera. Es más o menos, sí, es más o menos lo que yo te estoy diciendo. O sea, derecho a reclamar no tienen por qué impedírselo, ¿ya? Ahora, que les dé miedo que el ejército y las Fuerzas Armadas reclamen, esa es harina de otro costal. Como decía Talleyrand, le decía a Napoleón, señor, le decía, uno puede sentarse en cualquier parte menos en las bayonetas, ¿ya? Entonces yo creo que aquí hay un miedo a que de repente peguen un golpe en la mesa, ¿no es cierto? O sea, a ver, el día 19 de noviembre, el miedo era que iban a salir los militares. Y cuando los militares entran, no se van, ¿ya? Sí, pero eso entonces yo creo que ahí hay un tema que también, que es medio atávico, bueno, que tampoco tiene visos de realidad. Yo no veo a los militares en Chile dando un golpe, aunque yo sé que a mucha gente, amigos míos en la derecha, es lo único que les gustaría, pero eso no va a suceder. No, si no hay por dónde. Oye, César, ya. Vamos a seguir el tema ese porque es un temón, el tema de los límites, si es que hay ahí la libertad de expresión y las instituciones, ¿no es cierto? Y las consecuencias prácticas de eso. César, estamos terminando ya, han estado entretenidos los temas. ¿Qué libro nos tienes y qué película nos tienes? Oye, la película tiene capítulos, ¿ya? Y se llama Dirty Money, ¿ya? Y tiene capítulos buenos y otros regulares, pero yo recomiendo ver el particular, el de los farmacéuticos en Estados Unidos, ¿ya? En general está ligada a abusos, ¿ya? Y el de los farmacéuticos es especialmente llamativo porque tiene algún símil con cosas que pasan en Chile y con la dificultad que hay de regular el negocio de los fármacos, que tienen que ver con medicina, con salud y con las urgencias, ¿no es cierto? Que no te pueden poner un precio ridículo o inalcanzable para alguien que si no
se muere, ¿ya? Entonces yo lo recomiendo, está en Netflix. Bueno. Y como se me están acabando, Juan Pablo, los libros de historia, qué sé yo, en el Kindle, he empezado por otra cosa que se llama Finding the Missing Path, The Art of Restarting Horses, que es un libro de cómo los caballos que son rabiosos o cosas así, uno los puede reeducar, ¿ya? Que cuando lo vean, ustedes se van a dar cuenta que es muy parecido a algo que tú siempre te has referido, que es cómo a la gente que está metida en el crimen, cómo reeducarla y volverla a la civilización. Y te va a decir que las recetas no son muy distintas, que parten por convencer al caballo de que no te tenga miedo, para que no ataque y para que no se arranque, que son las dos fórmulas. Entonces es bien interesante en ese sentido. Ahora yo lo estoy haciendo porque se me acabaron los libros de historia que me interesaban, los últimos que encontré los encontré malos, y entonces que ya voy por mi otra ficción. Está bueno, buenísimo. Además los caballos, yo hallo que se han transformado como en invisibles. Son tan lindos los caballos, es tan heavy el vínculo de una persona con su caballo, y los miramos en menos, como que los perros nos han copado todo el espacio de amor por los animales, y yo hallo que los caballos son espectaculares. Oye, César, ya, yo tengo... ¿Y tú? Este es un libro liviano, pero muy interesante. Este es un libro del año 2013, de la editorial de la Universidad Diego Portales, que se llama Ecos Mundiales del Golpe de Estado, y que es muy liviano, son una recopilación de artículos que se publicaron en el mundo por figuras interesantes, notables, ¿no es cierto?, sobre el golpe de Estado en Chile. Esto es una compilación que hacen la Diego Portales Pato Navia con Alfredo Yoñán. Y es muy interesante, y hay varios articulitos que son espectaculares. Hay uno de mi historiador marxista favorito, que es Eric Hobsbawm, muerto hace poco tiempo atrás, un gran historiador y escritor inglés, que se llama El asesinato de Chile. Muy interesante, un artículo que él publicó de prensa en su momento, poco después del golpe de Estado, pero muy lúcido, extraordinario, cuestionando además los errores económicos en caliente, los errores económicos de no ver las implicancias políticas de las políticas económicas que desarrolló el gobierno de la Unidad Popular. Y después de otro colega tuyo marxista que se murió hace mucho tiempo atrás, que se llama Paul Sweezy, que es profesor de Harvard durante mucho tiempo, economista, murió en 2003, 2004 por ahí. Muy interesante análisis justamente también del tema económico, y es choro verlo como lo veían de afuera, no nosotros de adentro. Cómo veían de afuera, también muy crítico él, y si bien todos meten el tema Guerra Fría y cómo Estados Unidos con el golpe y todas esas cosas, pero recomiendo el libro, muy refresca la cabeza de ver esta recopilación, cómo se vio en su momento el golpe de Estado por intelectuales de derecha y de izquierda en el extranjero. Y como película, Una ciudad en la montaña, City on the Hill, se llama, una película o sea, una serial muy buena que está en Apple TV Plus, Apple TV Plus, muy buena, sobre ambientada en los años 90, en Boston, y un fiscal negro, que no es fácil ser fiscal negro en Boston. Ahí recuerden que es la tradición católica irlandesa en la que manda, hasta el norte de Estados Unidos, y hay mafia, ¿no es cierto? Ahí Charleston, en la ciudad, ahí ese barrio de Boston es famoso por los asaltantes de banco, en fin. Y este fiscal, junto con un gallo del FBI, pero un antihéroe del FBI, un gallo corrupto, alcohólico, deciden irse contra los grupos duros del crimen organizado y en contra de la autoridad política. La recomiendo, se ganaba hartos premios, la segunda temporada muy buena. Y a propósito de una cosa que te va a interesar, a propósito de Dirty Money, hay uno de los capítulos en que hay una mafia de préstamos ilegales, y los gallos, para defenderse, dejan como CEO y como accionista a una tribu de India americana, entonces nadie se puede meter con ellos, no, notable. Qué buena, man. Oye, lo otro, un mensaje para todos mis amigos de derecha, que por favor no se asusten, que están todos asustadísimos y creen que aquí se acabó el mundo, y yo creo que, claro, que hay cosas preocupantes, pero que yo creo que vamos a salir adelante. ¿Sí? Esto no va a terminar ni en lo que es Argentina, ni en lo que es Cuba, ni en lo que es Venezuela. Así es, vamos a salir bien, y al revés, yo creo que vamos a establecer un nuevo modelo de desarrollo desde el punto de vista institucional. No se les olvide, estimados amigos, que
como lo hemos hablado tanto con César, tantas veces con César, toda la cuestión institucional que está en discusión ahora no es de trinchera. En los temas de justicia, los temas de si el sistema es semiparlamentario, o es un tema, ¿no es cierto?, o un gobierno parlamentario, o un sistema presidencial, o las regionalizaciones y acercarnos a un sistema federal. Todas esas cuestiones no son de trinchera. Y por lo tanto hay que acordarse de eso. Y aquí claro, pero todo esto está reflejado en la realidad actual, en que a nadie tener un gobierno presidencialista con este presidente, no, claro. Y a nadie le gustaría tener un gobierno parlamentario con este parlamento. O sea, ahí está el tema, ¿no? Bueno. Ya, pues, oye César, qué bueno verte, qué bueno conversar. Y despedirnos a todos nuestros amigos y cuídense, que el bicho está peligroso y sigue pisando fuerte. Así sigue ahí. Con cuidado. Ya. Ok, pásenlo bien.